Pero, vuelvo a decir, a la corporación municipal, al completo, al Ayuntamiento de Chiclana y al equipo de gobierno les interesaba que ese derribo se produjese, para dar un escarmiento a los ciudadanos de Chiclana, cuando el escarmiento se lo tenemos que dar nosotros, los ciudadanos de Chiclana, a esa corporación municipal, y decirles que después de 30 años de política urbanística desastrosa, Chiclana está totalmente hundida. Y somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que darles el escarmiento a ellos y no ellos a los ciudadanos. Vuelvo a decir que el derribo no se debió de producir en ningún momento. Y que además oculta una serie de asuntos en todo lo que es el proceso de derribo. Por ejemplo, no podemos entender cómo se derriban esas 10 viviendas cuando con este documento del registro de la propiedad podemos comprobar que las 10 viviendas se encontraban inscritas en el registro de la propiedad y con todos los gastos abonados. Es decir, no entendemos cómo las 10 viviendas con sus fincas registrales, la 79.032, la 79.033, la 79.034, la 79.035, la 79.036, la 79.037, la 79.038, la 79.039, la 79.040 y la 79.041. Es decir, esto es una certificación del registro donde cada finca se encontraba inscrita individualmente. No estaba fuera de la ley, como se dijo desde muchísimos sectores de esta ciudad. Es decir, nos estábamos encontrando, como podemos encontrarnos hoy día en muchísimas viviendas de esta ciudad, viviendas construidas sin licencia, pero prácticamente dentro de ese margen legal que el propio ayuntamiento había establecido en esta ciudad, dentro de esa irregularidad. Porque cabe recordar también que nos encontrábamos con 10 viviendas que estaban en suelo urbanizable, urbanos para el primer cuatrienio. Es decir, le faltó semana y media para convertirse en suelo urbano. Cabe recordar también sobre ese asunto que eran 10 viviendas que tenían instalación eléctrica totalmente legal. Es decir, Sevillana tenía en su documentación el permiso acreditativo por parte del ayuntamiento para poder instalar los referidos contadores, al igual que el transformador de luz que sigue estando en aquel lugar. Si visitáis ahora mismo la finca en el que se derribaron estas 10 viviendas, podéis comprobar que el transformador de luz que el propio ayuntamiento en un decreto firmado declaraba ilegal también y ordenaba el derribo del mismo, sigue estando de pie. Y nos preguntamos, la propia familia Tocino se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese contador de luz, ese transformador, perdón, de luz sigue en pie si también se ordenó el derribo del mismo? Porque ese transformador de luz quizá esté dotando de luz a otras viviendas alrededor que, mire usted, se encuentran en zona verde. Es decir, son preguntas, infinidad de preguntas que nos preguntamos desde este partido, que se pregunta la propia familia Tocino, referente a todo el proceso del derribo. ¿Por qué esa ira que la propia policía local llevó a cabo contra los que nos manifestábamos allí pacíficamente? Porque hay que recordar que la policía local procedió a la detención de 30 personas aquel 21 de diciembre del 2009. Procedió a la detención de 30 personas, entre las cuales me encontraba yo. 30 personas que fuimos trasladadas al cuartel de la Guardia Civil. 30 personas que posteriormente fueron absueltas por el juzgado de esta localidad. El juzgado de esta localidad dejó claro que no habíamos cometido ningún delito. Y sin embargo la policía local procedió a esposar a la mayoría de los que nos encontrábamos allí. Procedió a empujar a los que nos encontrábamos allí. Y a continuación procedió a arrestar a los que nos encontrábamos allí. Vuelvo a repetir, a 30. Y hasta el día de hoy, después de haber sido absueltos por el juzgado de esta localidad,
no hemos recibido ninguna disculpas por parte de la policía local o por parte del ayuntamiento. Creo, y lo dije en su momento, que la policía local actuaba como la guardia del faraón en aquel momento, como en el antiguo Egipto. El propio faraón decide enviar a su guardia personal a quitar de en medio a lo que a ellos les estorbaba en aquel momento, y actuaron como propia guardia del faraón, porque en un país democrático como en el que vivimos actualmente, y vuelvo a poner democrático entre comillas, porque con actos de este tipo muchas veces dudo de que exista democracia en algunos sectores. No podemos permitir que la propia Guardia Civil, que estuvo personada en aquel momento, vio perfectamente que todo se había hecho pacíficamente y decidió marcharse del lugar. Todos los antidisturbios que el ayuntamiento llamó, decidió abandonar el lugar, y sin embargo fue la propia policía local la que procedió a los arrestos. No ha habido disculpas en ningún momento, ni por parte del ayuntamiento, repito, ni por parte de la policía local. Demuestra que toda la intención era hacer daño, y no solamente a la familia Tocino, sino hacer daño al propio pueblo de Chiclana, como hicieron en aquel momento. No sé si se me puede ir algún detalle más sobre aquel día. Pasaron muchísimas cosas. Los propios documentos que se publicaron en aquel momento demostraban que tanto la familia Tocino como nosotros desde DIPA defendíamos la honestidad y la legalidad dentro de lo que el ayuntamiento decía que era orden judicial. Y me explico. Es decir, lo único que pedíamos, entendemos que las viviendas eran irregulares. Entendíamos que las viviendas, y las entendemos, que eran irregulares, como más de 15.000 viviendas que existen en Chiclana. Entendíamos que no había licencia de construcción, y entendemos que no había licencia de construcción. Lo que no podemos entender es cómo se procede a firmar decretos de derribos sobre esas viviendas, y cuando se tiene la oportunidad de paralizar dicho derribo, no se hace. Y cuando solicitamos en aquel momento las explicaciones oportunas, no se nos dio. No entendemos cómo el alcalde, para conseguir que don Antonio Tocino dejara la huelga de hambre que decidió iniciar en aquel momento, en aquel diciembre del 2009, no entendemos cómo llegó a un acuerdo con él para que después de que se levantara de la huelga de hambre, después de que desistiera de la huelga de hambre, el alcalde le explicaría con detalle todo lo que ocurrió, le mostraría todos los documentos necesarios de lo que ocurrió. Y un año después no ha habido esa explicación, ni ha habido esos documentos que se prometieron por parte del ayuntamiento. Es más, me consta, y lo podrá corroborar ahora don Antonio, que él mismo ha solicitado en varias ocasiones reunión con el propio alcalde y no ha recibido respuesta a dichas peticiones. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Ya no se habla más de esos derribos porque no interesa, porque estamos en las elecciones municipales. Pues hay que hablar hasta el último día de las elecciones municipales. Hay que dejar claro qué ocurrió y cómo ocurrió. Y si no hay nadie que lo quiera hacer, para eso estamos en DIPA, para aclarar lo que ocurrió y cómo ocurrió, y sobre todo, por qué ocurrió precisamente con esta familia. Yo por el momento no tengo más nada que decir. Don Antonio, me imagino que seguramente algo tendrá que decir, y después si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de responder. Si no te importa le poner el grabador en el micrófono. Eso es, gracias. Micro del compañero. Bueno, yo digo que hasta el día de hoy yo he ido 5 veces a pedirle cita para poder negociar algo, y entonces es lo que me dicen, que no me dan cita ninguna, que no tengo por qué darme cita ninguna. Fui 4 veces a pedirle cita al alcalde, y después de las 4 veces pues fui a hablar con la lancha en urbanismo, y me dijo que ya eso lo arreglaría,
que lo iban a arreglar inmediatamente. Hace 3 días pues fui a verla y estaba allí y no me quiso dar la cara. Me dice que estaba afuera, llamaron por teléfono y dile que está afuera. Y me espero un ratito en la puerta de urbanismo y baja la verdía y ella con los bolsos para abajo y se van para el ayuntamiento, como que yo había estado allí. Pero hasta hoy no tengo respuesta ninguna. Yo quisiera una respuesta, a verla que me iban a solucionar, que me iban a ayudar. Pues a mí no me han ayudado. Le dije que ya me habían quitado 6 viviendas, el banco, por no pagar las deudas. Claro, ¿cómo me voy a pagar las deudas si yo tengo 240 millones de hipotecas? Y ya me han quitado 6 viviendas y ahora... Pues ya ahora también me han quitado otra finca más, en otro sitio, que estaba hipotecada para hacer esa vivienda para mis hijos, una cada uno. Yo vivía en el número 9 y estoy allí asensado, en el número 9. Hasta ahora, pues hoy me encuentro viviendo en una parte y en otra, hasta de irme a Cumbres Mayores, porque no puedo aguantar la Chiclana. Porque una de las chicas mías que tenía su casa allí, pues está hoy en Cumbres Mayores. Y la otra pues, también está salido. Y yo me tendré que ir de Chiclana. Por lo visto, la tienen tomada con nosotros. También digo que mi familia y yo pedimos una vez una zona, aquella que era zona protegida, ¿no? Protegida porque estaba de viña. Pedimos una licencia de abertura. Me cobraron 1.400.000 pesetas, hace ya 20 años. Todavía no me han mandado la licencia de abertura de aquello, con verla cobrado, que la han cobrado. Yo no sé a qué este ayuntamiento los trae con nosotros. También presentaron 4 chalés en Frente Ginio, en la redonda de la Rana Verde, con 2 permisos de obra, una por el que le compramos el terreno y otra que solicitamos nosotros. A los 3 días de estar allí, los presentaron toda la obra. Entonces fuimos al ayuntamiento, que a ver, ¿por qué con licencia de obra y proyecto y todo, de aquellos 4 chalés, por qué me han presentado la obra? Claro, dijeron que había un error, pero ese día no se quitó. Y por la noche mandaron a los municipales a quitar los precintos. Yo no sé la que tiene tomada con nosotros. Yo no he vendido ni 1 metro ilegal. Lo que tenía aquello, que era mío, se la repartí a mis hijos. Las 10 viviendas esas, donde estaban las 10 viviendas, los terrenos, era mío. El notario me dijo que no podía hacer una donaciones, que tenía que ser una venta. Pues entonces se hizo una escritura sin todos mis hijos y se hizo una venta por cada una de esos terrenos para hacer su chalet cada uno. Yo tenía el número 9. Además, se puede demostrar a donde estoy censado, que estoy censado en la calle de la Plaza, saco una de censamiento a ver a dónde tendré yo que ir a votar este año, porque las viviendas están tiradas y yo no sé dónde ir, ni tengo domicilio ninguno. Eso es lo que yo deseo, que me dé una respuesta y una ayuda, como me dijeron, que me ayudaran, que me iban a ayudar, que por eso me quité de allí, o me tendré que poner otra vez. Ahora cuando me ponga voy hasta morir, porque lo pienso hacer. Y muchas gracias por todo.